Bueno, es una barbaridad, es una barbaridad, porque es una falta de respeto a los pueblos originarios. Es tratarlos como seres de otro mundo, para demostrar cómo eran los salvajes, cómo eran los bárbaros. ¿Por qué no se hizo eso con los blancos, por ejemplo? No, se hizo con los pueblos originarios. Y eso en su mayor parte se lo debemos al Perito Moreno, a quien lo hemos elegido como un héroe, hemos puesto lugares geográficos con su nombre, y él hizo un gran negocio con los pueblos originarios. Es decir, se han tomado medidas ya antirracistas últimamente bastante por reacción de los mismos empleados del museo. Pero igual habría que ponerlo en duda ese museo, darle otro carácter. Es decir, hacer un museo de lo que hicieron los hijos de europeos, o los criollos también, los que hicieron con los pueblos originarios. Ese tiene que ser el museo. Un verdadero genocidio y esclavitud. Calfucurá fue, yo creo, el más importante cacique de la historia argentina en función de su poderío político y como jefe de la guerra, ¿no? Calfucurá era un toqui, lo que se llama el señor de la guerra, ¿no? Él llega y se asienta en lo que hoy es Salinas Grandes, en La Pampa, desalojando el lugar a este grupo de boroganos y con una matanza. Es lo que se conoce como la masacre de Masallé. Lo cierto es que Calfucurá fue un cacique de un poderío tremendo en la historia argentina. Entre la década del 30 hasta el 70, reúne bajo su mando a miles de paisanos indígenas y mantiene una situación, yo diría, de statu quo con el gobierno de Buenos Aires, porque coincide con la llegada al poder de Rosas también. Calfucurá debe su nombre probablemente a que cuando era niño él encuentra la famosa piedra azul, que eso es lo que quiere decir su nombre, Calfú azul, Curá piedra, en lengua mapudungún. Calfú es lo sagrado. Entonces por eso es importante la trascendencia del nombre Calfucurá, piedra azul, azul como la piedra de lo sagrado, que era el poder de los toquis, que eran las piedras sagradas que tenían los grandes caciques, ¿no? Y esa piedra azul fue una piedra que él encontró, una piedra que a lo mejor era una piedra del cielo, las piedras rayo que ellos decían, ¿no? Pedazos de meteorito, de alguna cosa que tenía que ver con algo que había caído de arriba. Y muchas veces el hallazgo de esos objetos son como señales que la persona frente a eso puede hacer dos cosas, o dejarlo o tomarlo. Si lo toma, ya no lo va a abandonar y asume como una responsabilidad y un compromiso de una tarea a realizar. Yo creo que fue eso lo que pasó con Calfucurá. Muchos de estos jefes tenían dotes espirituales porque las mismas cosmovisiones de estos pueblos tenían como eje la espiritualidad. Y fue muy impresionante la muerte de él. Él muere libre en sus tolderías, pero reúne una gran cantidad de caciques y guerreros y capitanejos que llegan de distintos lugares para asistir a esa ceremonia, ¿no? Fueron días y días de exequias, pero él murió de viejo. Murió de viejo, es difícil saber la edad. Algunos hablan de 80 y pico de años y algunos hablan de que era casi centenario, ¿no? Ahora, ¿quién era Calfucurá? Yo en algunos de mis trabajos lo menciono como un guerrero, como un brujo, como un hombre espiritual, un adivino, un hombre con poderes, todo eso era. Y dicen que la mirada de Calfucurá era bastante impresionante. Él tenía una frase que es legendaria, ya que él dijo una vez, mis ojos son pocos para mirar a tantas partes. En cuanto a la profanación de la tumba de Calfucurá, porque fue una profanación, fue una de las tantas profanaciones que se hicieron post conquista del desierto. Esta profanación estuvo a cargo del coronel Nicolás Levalle, ubica la tumba de Calfucurá
En el año 1878, el ministro de Guerra Julio Roca había lanzado al desierto todas las divisiones del ejército ansiosas de medirse con el indio entre los misteriosos escondites de la pampa. El coronel Levalle espera impaciente su turno de partir como el rayo. Sus caballos están gordos, apacentados en ese famoso país del Carué, cuya conservación y defensa es entre los indios una tradición religiosa. El coronel Levalle partió al fin hacia el oeste con sus escuadrones. Seguía el camino del oeste y alzó su tienda un momento en la abandonada Chilihue. El coronel Levalle supo allí por los vaquianos que el Médano Negro era el cementerio de la familia reinante de las tribus de Salinas Grandes. Supo más, y es que allí estaba enterrado el famoso cacique Calfucurá. El coronel Levalle llamó a su hijo, el teniente don Nicolás Melitón Levalle, y le ordenó que fuera a remover el cementerio de Chilihue, a ver si daban con la sepultura de Calfucurá. Habían cavado los soldados 2 metros en que alternaban los tablones y la arena. Cavaron 1 metro más y tropezaron con despojos mortales que pusieron al descubierto. La soldadesca de zapadores había trabajado medio día al rayo del sol abrasador de esta época, era diciembre, y encontró en las botellas un refrescante que debió parecerle delicioso como si fueran helados. Los indios amigos supieron con terror lo que había pasado, y uno de ellos pronunció una palabra que fue como un rayo de luz: Calfucurá. Y revisando las prendas de plata, se leyó en el cabezal del freno: Cacique Calfucurá. Yo creo que eso debe haber sido un momento bastante culminante, además, para la vida de este señor que hizo esa profanación, porque no solamente se profanó una tumba, sino que se profanó una tumba de alguien muy importante. Se dice que Calfucurá estaba acompañado en sus combates por un espíritu que lo acompañaba, una especie de espíritu guardián que lo acompañaba en los momentos peligrosos. Yo no descarto que ese espíritu haya estado presente a su lado en el momento inclusive de la profanación, ¿no? Es decir, porque creo que estas cosas tienen un precio. Además de haber tocado ese cuerpo, de haberlo mancillado y de haberlo ultrajado y de haberlo sacado del lugar donde nunca tendría que haber sido tocado, se pudo haber tomado contacto con ese espíritu guardián que después esas fuerzas actúan. Yo creo que eso es así, porque el mundo indígena así lo considera y yo también. Estanislao Severo Ceballos es un joven todoterreno. Él va a ser periodista, abogado, rector de la Universidad de Abogacía, va a ser canciller, va a hacer muchas cosas. Y entre otras cosas, también coleccionista de cráneos. Bueno, Estanislao Ceballos fue un hombre también al servicio de los poderes públicos, de los poderes de los estancieros. Hizo sus crónicas de acuerdo realmente a lo que favorecía a todos ellos. Él, que es el instigador de ese holocausto, él es el promotor de ese holocausto, dona su colección a los museos de su patria. Y ahí dona al Museo de La Plata, entre otros, a Calfucurá, que era de él, lo tenía entero, lo tenía a Panguitruz, a Mariano Rosas, y tenía otros 300 cráneos más, donde los recibe aún más alegre Francisco Moreno, alias el Perito. El Perito Moreno es una figura nefasta, porque trató con absoluto cinismo a los pueblos originarios, que lo recibieron bien. Solamente en una oportunidad lo persiguieron, pero siempre los recibieron bien, le dieron toda clase de informaciones. Bueno, él va a terminar aprovechando la campaña de Roca, va a fundar su museo
iba a exhibir a los pueblos originarios como si fueran animales, como si fueran realmente seres de otro mundo, ¿no? Y no como seres humanos. Eso es imperdonable. Porque nosotros tuvimos cuatro jinetes del Apocalipsis. Uno fue el ejército, otro fue la iglesia, otro fue el capital, corporizado en la sociedad rural, y el otro jinete fue la ciencia, que posibilitó devaluarles la humanidad y convertirlos en subhumanos, convertirlos en objetos, para después terminar como cualquier objeto en una vitrina, en un estante. El cráneo de Calfucurá se encuentra en el Museo de la Plata. Son unas tantas piezas que se encuentran en el Museo de la Plata, afortunadamente en proceso franco de restitución. Un día, en los hijos de mis hijos, me levantaré. Era un indio pampa de mediana estatura, figura remachada y vigorosa, tez cobriza, facciones regulares, cabello negro y largo, bigote escaso y duro y rostro raso, aspecto resignado y formidable y tipo inconfundible del jefe de tribu. Vestía el traje militar con su uniforme azul oscuro del ejército de la nación, y en los hombros de su chaqueta había, en lugar de presillas, dos agujeros hondos y desgarrados como dos cavernas ávidas. Cuando se le acercaron algunos jefes argentinos con su kepi galoneado, el indio se cuadró, hizo la veña militar, les miró los hombros, se miró los de él, agachó su cabeza de león negro y una lágrima como una perla de chupón rodó sobre la cerda de sus bigotes. Este era el cacique de la Pampa, Cipriano Catriel. Los cristianos lo llamaron Cipriano Catriel, pero entre los suyos era conocido como Mariñancú, 10 águilas. Cipriano Catriel fue un cacique muy importante también de la historia argentina. Formaba parte de lo que se conoce como los indios amigos. ¿Quiénes eran los indios amigos? Los indios amigos fueron un conjunto de caciques asentados en la frontera. Cuando hablamos de la frontera, hablamos de la frontera artificial que impusieron los criollos, que decidieron estar más del lado de los criollos y los blancos que del lado de sus hermanos indígenas. Cipriano fue como un cacique emblemático de estos indios amigos, inclusive tuvo un cargo, era como el jefe de todos los indios amigos. Cipriano tuvo un campo de actuación en lo que hoy sería Olavarría, Azul, Tapalqué, y si bien su periodo de actuación fue un periodo breve, fue bastante intenso y muy simbólico por todas las cosas que pasaron en su historia, que tienen un final violento, ¿no? Era un hombre fornido, según lo describen las crónicas de Armagnac o Everett, que lo vieron a él. Era un indio corpulento, capaz de aplastar un caballo bajo su peso y despachar limpiamente a un hombre de un lanzazo. En lugar de emborracharse con aguardiente, se emborrachaba con cerveza. Casi no entraba en la volanta, que había que entrarlo a presión porque si no, no entraba. Dice que era enorme Cipriano. Catriel fue un jefe también guerrero que intervino en los ejércitos nacionales, intervino de hecho en la batalla de San Carlos, intervino en otras contiendas también, era como una especie de guardia de frontera, tenía grado de coronel. Tenemos muchos testigos acerca de cómo era Catriel, este Cipriano Catriel, que era hijo de Juan el Viejo, Juan Catriel, una dinastía, suponemos, de Pampas. Cuando se dice Pampa estamos hablando de Gununaquena, tehuelches, probablemente mestizados con otros grupos, pero de base tehuelche. Era un hombre que también se dice que viajaba a las sierras de Curumalal a hacerse de ciertos poderes, que los desconocemos, no sabemos. Sí sabemos los de otros que iban ahí, como Nahuel Payún, el segundo de Pincén, que se dice que iba a Curumalal a llenarse de poderes para después hacer llover. En el caso de Catriel no sabemos bien, pero sí sabemos que viajaba hasta ahí a tener atributos. Él dirigía ceremonias, dirigía la ceremonia del Guillatún,
ahuyentaba a los espíritus malignos, como el espíritu igualicho, según dicen las crónicas. O sea que tenía también esos atributos espirituales como que tenían los grandes caciques de este momento histórico, ¿no? Catriel era un cacique que tenía su asiento en la ciudad de Azul, un cacique en principio urbano. Está la casa donde él vivía hoy. Es una casa que se mantiene casi intacta como él la ocupó. Y que yo cuando tuve acceso a esa casa, cuando la pude ver en su momento, tuve como una cierta emoción, porque más allá de la figura de Catriel, el presenciar y el ver esa casa tan intacta como está, me dije, debe ser el único lugar en pie donde vivió un cacique importante de la historia argentina. Digo, como valorización de nuestro patrimonio histórico también, ¿no? El Potrero de Nievas es el lugar donde se relocaliza a la tribu de Catriel. Pasan de Tapalqué, de las cercanías del cantón Tapalqué Viejo, al Potrero de Nievas, que era un lugar donde originalmente estaban las caballadas del Estado, ¿sí? Las invernadas de las caballadas que iban a los fortines, a las expediciones, etcétera, etcétera. En el año 2001, con gente de la Universidad del Centro de Buenos Aires, ubicamos este yacimiento con la arqueóloga Victoria Pedrota. El yacimiento es muy interesante porque es la primera ubicación de un emplazamiento de indios amigos en la arqueología argentina, ¿no? Entonces aparece en el borde del cauce actual del arroyo Nievas restos de lo que fue un toldo de un catrielero, ¿no? Y ahí encontramos la cultura material importante que estos indígenas tenían, ya que recibían suministros y bienes de parte del Estado, ¿no? Ahí aparece buena cantidad de vajilla y de loza inglesa sobre todo, vinos de Burdeos, vinos de Málaga. En su momento, haciendo la comparación sobre lo que aparecía en los fortines, era de una riqueza bastante mayor. En los fortines lo que había era un consumo básicamente de ginebra, que era de las bebidas más baratas de la época. Una de las grandes confusiones que hay es respecto a la foto de Cipriano Catriel, donde aparece un nativo con el uniforme militar de aproximadamente 70 años, algo así, que no eran las referencias que uno tiene en otra foto de Cipriano, ni lo que cuenta gente que lo conocieron. Estaba vestido como los gauchos, con poncho, chiripá y botas de cuero. Llevaba la cabeza atada con un pañuelo que sujetaba su espesa cabellera. Su cara era lampiña y su triple papada caía hacia su enorme abdomen. ¿Quién era esa foto equivocada? Esa foto no pertenece a Cipriano Catriel, sino a Juan Catriel padre. Cuando Catriel el Viejo, el padre, designa a Cipriano, Cipriano no era el más grande. En la tradición indígena, la sucesión del cacicazgo es al hijo mayor. Pero no en todos los casos era así. Porque cuando el padre veía que tenía que darle el poder a un hijo que, aunque no fuera el mayor, sí reunía atributos de cacique, ahí iba el cacicazgo, la sucesión del cacicazgo. Probablemente un conjunto de factores hayan terminado con él y con Santiago Avendaño, que era su segundo, su escribiente, digamos. Santiago Avendaño era un criollo, un hombre joven que había sido cautivado de muy niño, a los 8 años, por un grupo de ranqueles, y vivió durante muchos años en las tolderías hasta que un día se escapa. Ya se escapa de adolescente y joven. Y luego termina siendo como una especie de jefe de lenguaraces del gobierno argentino y termina como una especie de asistente del cacique Catriel. Y terminan los dos de manera violenta. En ese año 1874 hay una elección, Mitre la pierde, entonces dice que hicieron trampa, que hubo fraude, y se rebela. No sabemos bien si interviene o lo hacen intervenir, pero sea como sea, él queda jugado en el levantamiento de Mitre y queda atrapado Catriel en el medio de esa contienda. Mitre es derrotado y entonces queda solo Catriel. Huye hacia el Cerro Negro junto con 7 indios y gente importante de Azul. Finalmente Catriel es detenido. Cipriano Catriel es detenido. Hacen un parlamento, deciden destituirlo en ese parlamento. Ahí en ese mismo momento, después de destituido, tienen que decidir qué van a hacer. Entonces dice que se ponen en semicírculo los indios. Y el primero que estaba dice que era Marcelino y dice muerte. Todos los demás muerte, 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 excepto Cipriano Peralta y su hermano, que eran capitanejos también.
O sea que de todos, 2 habían decidido que Cipriano no tenía que morir. Yo creo que falta investigar un poco más lo que sucedió. Pero lo que sabemos hoy, lo que la historia cuenta en sus distintas versiones, es que el ejército argentino los entrega a sus hermanos y sus hermanos proceden a lo que podríamos llamar una muerte ritual. Y el cuerpo es tirado en una zanja. Y ahí empieza el problema. ¿Dónde está el cuerpo? En 1908 en la revista Caras y Caretas viene Olavarría y señala que está, unos señalan que está frente a la municipalidad y otro dice que lo matan en la Quinta de Guerrero, hoy Club Estudiante. ¿Por qué no se encontró el cuerpo? O si se encontró nadie le dio bolilla. Porque ese sector donde se mató a Catriel fue muy modificado. Ese sector se rellenó para el Club Estudiantes, se abrió para hacer una compuerta para el molino harinero y se abrió para hacer el bañero municipal. Ni bien los nativos le cortan la cabeza a Avendaño y Catriel, las toman y se las llevan a Azul. Por una ventana en la casa de la familia Montenegro. La señora de Avendaño era la esposa, que era de apellido Montenegro, era una docente de Azuleña. Y las cabezas quedan ahí. La cabeza de Avendaño muy seguramente es enterrada junto con el cuerpo, que se lo llevan 2 meses después. Que deben haber llevado, lógicamente, el esqueleto nada más de Avendaño, porque la muerte sucede en pleno verano y no había ningún lugar de conservación, así que deben haber llevado nada más que el esqueleto. Y la cabeza de Catriel la mantiene la familia Montenegro dentro de una bóveda en el cementerio. Tiempo después, no sé en qué año, porque hasta 1908 lo mantenía la familia Montenegro, donan la cabeza de Cipriano Catriel, se lo donan al museo de Bariloche. Esa es la historia de Cipriano. Un indio usado, un indio típico, un indio que fue blanco en definitiva. Nosotros tenemos que tomar como una prueba de verdad que Cipriano Catriel murió asesinado por sus hermanos porque lo cuenta un militar, porque está en un texto, porque está citado en un libro científico. Eso no es científico tomarlo como prueba de verdad a esa cita. Hay que contrastarla con muchas citas. Ya tengo el cráneo del célebre Cipriano, y el esqueleto completo de su mujer, Margarita. En las cartas del Perito Moreno, como bien se sabe, él cuenta que va tras los restos de Marcelino, aunque Marcelino estaba vivo. O sea que ya pensaba en tener su cráneo de una persona que estaba viva. O sea, pensaba que lo asesinen, que lo fusilen. Yo pondría en duda si fue realmente asesinado por sus hermanos, como dice el relato oficial. La historia la escriben los vencedores. En este caso estamos hablando de un hombre que fue un indio amigo del ejército, pero terminó su cráneo en un museo coleccionado por el Perito Moreno. Entonces, si era tan amigo, ¿por qué le sucedió esto? La justificación es que los propios hermanos lo ajustician. Eso generó una profunda división en las comunidades que llega hasta el día de hoy. Y es la historia medio confusa que llegó a lo poco que se hablaba en mi familia, era el traidor. En la actualidad los descendientes están leyendo estas otras historias, rastreando y también rastreando la tradición oral que dice que no fue así. Entonces se abre esa posibilidad. Pero la tradición oral y algunos relatos de algunos soldados dicen que no lo mataron los hermanos, sino fue asesinado por los soldados que lo tenían prisionero, con las bayonetas.
Acá estamos a las puertas también de una restitución necesaria a sus actuales descendientes, ¿no? Bueno, empiezo por esto. Este ya lo vi, el primero ya lo vi. Bueno. Quiero empezar como más oculta. Sí, ahí está, perfecto. 138. Bien. 139. 140. Sí. 140. Perfecto. El proceso de restituciones de los restos de indígenas que están en museos y distintos tipos de depósitos, pero básicamente en el Museo de la Plata, es un proceso muy importante, yo creo, en la Argentina, porque es una deuda pendiente del Estado y la sociedad argentina para con los pueblos originarios, ¿no? Y es un proceso que yo creo que es importantísimo porque se restituyen los restos a los lugares donde nunca tendrían que haber salido de ahí, pero que es lento todavía. Es lento por diversos motivos. Primero porque hubo que lidiar primero con el propio Museo de la Plata, básicamente, que seguía considerando esos objetos hasta la década, hasta esos cuerpos, esos restos humanos como piezas de museo, como objetos de las colecciones. Me dijo a mí una vez un líder Coya, ¿no? ¿A usted, Sarasola, le gustaría que nosotros tuviéramos a su abuela en una vitrina? No, le dije yo, bueno, a nosotros tampoco. Con la gente de mi comunidad, con la comunidad Vicente Catrinao Pincena, a la que pertenezco, que estamos haciendo una reconstrucción de identidad espiritual. Participé de 3 restituciones y que empiecen a llegar estas cosas, creo que es producto de un trabajo que estamos haciendo muchos, pero desde el lugar espiritual creo que es un momento de sanación, una sanación muy grande. Yo creo que no importa dónde vayan, siempre que se saquen de donde están. No deberían estar en un museo. No importa quién lo reciba, tienen que volver a la tierra. Están recuperando la libertad en este acto. Se está diciendo, bueno, lamentablemente con la mano vacía. Así que invito al que pueda, sobre esta bandera mapuche, a dejarlo ofrenda. En el museo están las rocas de ese territorio, los vegetales de ese territorio y los hombres y mujeres vivos son llevados. Los hombres y mujeres que luchan con armas en mano son los últimos resistentes, Inacayal y su gente hasta 1885 prácticamente, Sayhueque, son llevados prisioneros vivos y terminan en las vitrinas como representantes de una raza que desaparece. Cosas dolorosas, de generaciones, no es en sí una pieza de museo, es el significado más profundo que tiene tener un cuerpo en un museo. Yo creo que la gente no tiene conciencia de lo que estuvo mirando. Esto ha costado entenderlo, muchas veces a la ciencia le cuesta entender, pero la ciencia tiene que entender que estos son sus propios límites, así que la ciencia tiene sus límites. Y en ese marco creo yo que se encuadra este proceso de restitución, donde además también me parece importante es cómo se restituye, a quiénes se restituye y qué pasa después con ese cuerpo. Porque con ese resto no es solamente es importante proceder a la restitución, sino que ese resto vuelva de la mejor manera posible, respetando las tradiciones ancestrales a su lugar de origen. Aunque creo que no podré completar el número de cráneos que yo deseaba, estoy seguro de que mañana tendré 70. Hoy remito por la diligencia 17 en un cajón, lo que hará recoger lo más pronto posible, pues el agente de ella no sabe la clase de mercancías que envío.
Creo que no pasará mucho tiempo sin que consiga los huesos de toda la familia de Catriel. Ya tengo el cráneo del célebre Cipriano y el esqueleto completo de su mujer, Margarita. La cabeza de Catriel sigue aquí conmigo. Hace un rato que la revisé, pero aunque la he limpiado un poco, sigue siempre con bastante mal olor. Me acompañará al Tandil porque no quiero separarme de esa joya, la que me es bastante envidiada. Como trofeo de guerra, ese cráneo tiene un valor impresionante para el Museo de la Plata. Tal es así, para el Perito Moreno también, que cuando el Perito Moreno se lo traslada a Bariloche y se lo entierra en la isla Centinela del Nahuel Huapi, del lago, donde él le negó el descanso final a los loncos, donde él saqueó las tumbas y los chenques de los guerreros, de los conas, de los hombres y mujeres, él es enterrado en la isla Centinela. En ese momento que se hace la ceremonia, su ataúd es cubierto también con el poncho de Catriel, con el poncho de Pincén y de Sayhueque. O sea que esos trofeos de guerra que tenían acompañan al Perito Moreno hasta su cortejo fúnebre, no ya cuando murió, sino en su reentierro. Y el cráneo de Catriel, que estaba en una colección privada, es solicitado por el Museo de Bariloche para ser llevado al museo que se inaugura a raíz de llevar al Perito Moreno a Bariloche, y hacen el Museo Francisco Pascasio Moreno. El origen de las colecciones de restos humanos del Museo de la Plata empieza ahí, coleccionistas de cráneos, cazadores de cráneos, que tienen una colección de 10.000 restos humanos. Estamos presentes hoy, 16 de mayo del 2018, ya que se conmemora un acto y una fecha netamente histórica. Nos están restituyendo los restos de mi abuelo, los restos de Cipriano Catriel. Mari Puloncos, Mari Buwerkem, Mari Pupichisomo, Mari Pupichihuentru, Mari Fuchá, Mari Papá y Mari Chemen. Es un acto netamente espiritual, es una expresión de libertad. Logramos, después de 150 años, darle libertad a mi abuelo, a Cipriano Catriel, y que vuelva a sus tierras, ¿no? Se ha logrado esto maravilloso. Y una de las frases que tenía Perito Pascasio Moreno, cuando él sabía que lo estaban investigando, decía: tengo algo muy valioso, pero me tienen tanta envidia por lo que lo tengo y tengo miedo que me lo lleven, que me lo descubran. Acá lo tenemos hoy. Esto es un homenaje a la Ñuque Mapu, un homenaje a todas las naciones preexistentes, a los miles todavía de NN que sabemos que están en el Museo del Perito Pascasio Moreno. Nosotros trabajamos con las comunidades para restituir estos restos humanos. Imagínense, 10.000 restos humanos nos llevaría toda nuestra vida y la vida de generaciones de miembros de las comunidades y de antropólogos para investigar y restituirlos. Nosotros hemos planteado, conjunto de las comunidades, es de hacer una restitución masiva con un pedido de perdón de parte del museo. Para que esto se termine de algún día, tiene que haber una restitución masiva y un pedido de perdón fundamental desde el museo y de la antropología en general. Rosas puede considerarse una articulación entre varios momentos de la historia de los Ranqueles, casi como que condensa la historia clásica del siglo XIX de los Ranqueles, porque él formaba parte de uno de los dos linajes más importantes. Uno era el de los Wor, los zorros, su padre era Painé Wor. Es uno de los caciques más formidables de los Ranqueles. Es un cacique que va a morir libre. Y es un cacique que va a tener a mal traer al ejército nacional. El cacique general de las tribus ranquelinas tendrá 45 años de edad. Pertenece a la categoría de los hombres de talla mediana. Es delgado, pero tiene unos miembros de acero. Nadie volea, ni piala, ni sujeta un potro del cabestro como él. Una larga cabellera larga y lacia, nevada ya, cae sobre sus hombros y hermosea su frente despejada, surcada de arrugas horizontales. Unos grandes ojos rasgados, hundidos, garzos y chispeantes, que miran con fijeza por entre largas y pobladas pestañas, cuya expresión habitual es la melancolía, pero que se animan gradualmente revelando entonces orgullo, energía y fiereza. Una nariz pequeña, deprimida en la punta,
de abiertas ventanas, signo de desconfianza, de líneas regulares y acentuadas, una boca de labios delgados que casi nunca muestra los dientes, marca de astucia y crueldad, y crueldad, y crueldad. Los cristianos lo llamaron Mariano Rosas, pero su nombre era Pangitrus War, zorro cazador de pumas. El doctor Carl Kuhner llegó al Río Cuarto y fue perfectamente agasajado por el coronel Racedo. El coleccionista buscaba cráneos indígenas para el célebre doctor Virchow, presidente de la Sociedad Antropológica de Berlín. Y el coronel Racedo le proporcionó un día de indecible felicidad, haciéndole saber que sería poseedor nada menos que del cráneo de Mariano Rosas, el más famoso de los caciques ranquelinos, cuya memoria ha sido entregada a la posteridad por la trompeta de la fama hábilmente soplada por el coronel Mansilla. ¿Y dónde está el cráneo? Preguntaba Carl Kuhner. En Le Boucau, dijo el coronel Racedo. Iré personalmente a desenterrarlo y cuando usted se deleite en la contemplación de la muralla china, el esqueleto de Mariano Rosas llegará a Berlín. Estanislao Severo Ceballos. Él va a ser el publicista de la campaña de Julio Roca, de la supuesta conquista del desierto, que en realidad es una construcción, porque en el libro La conquista de las 15.000 leguas pone claramente cuál es el problema argentino, el indio. Y propone la solución, una solución radical. Él utiliza la palabra solución radical para el problema indígena. Acá Ceballos propone una frase que Roca la incorpora: la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. No quedarán humanos o subhumanos vivos, ni tampoco restos esqueletarios. Había entrado un indio araucano puro, de hermosísimo tipo, cráneo envidiable para un museo. Ellos van a construir el desierto, vaciando de humanos y de restos esqueletarios. Destruyamos pues moralmente esa raza, aniquilemos sus resortes y organización política, desaparezca su orden de tribus y si es necesario, divídase a la familia. Los ranqueles estaban asentados ya en el territorio que se conoce como Mamil Mapú y que es la zona, digamos, del sur de Córdoba y San Luis, norte de La Pampa, todo el bosque del Caldenar. De hecho, Mamil Mapú significa tierra de los árboles, ¿no? Mariano Rosas es capturado en 1834, según Mansilla, 1836, según Avendaño, por fuerzas ranqueles disidentes que vivían como indios amigos en la zona de provincia de Buenos Aires. Él está con otros jóvenes cuidando unas caballadas, cuando de pronto indios colaboracionistas capturan a estos muchachos, capturan a los animales y a algunas mujeres, y al advertir de quién se trata, que se trata del hijo de Painé, lo entregan inmediatamente al ejército. Lo llevan con Juan Manuel de Rosas. El prisionero es llevado a santos lugares, es tenido durante bastante tiempo, porque en ese momento Rosas está en campaña. Cuando Rosas regresa, se entera de quién es el prisionero y lo entrevista. Juan Manuel de Rosas es el que le da el apellido de Rosas, él lo rebautiza. En este caso es un bautismo diferente, porque le imponen el nombre del restaurador de las leyes, le imponen un nombre, una civilización, una religión que está en guerra con su pueblo. Esto era muy habitual también entre los ranqueles. Baigorria tenía un nombre indio, prácticamente todos los cautivos recibían un nombre indígena. Es un apoderamiento del interior, de esa mismidad, lo convierten en una otredad con ese nombre. Finalmente, con otros compañeros ranqueles que habían sido capturados, resuelven huir. Y es una huida muy exitosa y difícil, muy problemática, con muchas peripecias, pero finalmente logran regresar, después de semanas, logran regresar y después de tanto tiempo, logran regresar con su pueblo.
Sin embargo, esa imposición del nombre es mucho más que un bautismo. Esa imposición, él viene con algo, viene con una especie de maldición. Y esa maldición las machis la traducen, y esa maldición le impide regresar a tierras cristianas, porque si él regresa a tierras cristianas, le va a pasar algo indecible. El hecho de que Mariano Rosas nunca haya regresado a tierra de los cristianos tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de seguridad propia. Se produce algo muy extraño, porque no hay un cacique que no vaya a malonear. Todos van. En el caso de él, no, porque él llega con los lanceros hasta un punto, ahí clava la lanza y no avanza más. No es visto como un pusilánime, al contrario, es visto como el más valiente, porque él carga con esa maldición. Uno puede pensar que el hecho de que Mariano Rosas retuviera ese nombre tenía que ver también con un cierto vínculo que mantenía con el mundo hispano-criollo. No hay que olvidar que las cartas de Mariano Rosas estaban firmadas como Mariano Rosas, no como Panguitros War. Es un caso muy inédito, muy extraño es el caso de Mariano Rosas, que en realidad se llamaba Panguitrus, el zorro cazador de pumas o leones, ¿no es cierto? Lo cierto es que para la década de 1870 se había conformado otra modificación importante en el tablero político en Argentina. Se había terminado la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, se estaban eliminando las montoneras provinciales y por lo tanto, al haberse conformado un Estado nacional relativamente unificado, se podía ofrecer un bloque ofensivo homogéneo contra los ranqueles. Empieza el apocalipsis. El ministro Julio Roca desencadena una serie de movimientos ofensivos, empiezan a capturar, empiezan a eliminar a grandes cantidades de lanceros y el poder indígena queda diezmado. Y eso, digamos, es el prolegómeno de las campañas del 78-79, ¿no? En 1877, el cacique Ranquel muere, quizás, de viruela. Es enterrado en Lebucó. Cuando muere Mariano Rosas, en realidad los ranqueles ya están bastante más debilitados y con mucha menos capacidad de negociación. El Tratado de Paz de 1878, un poquito después de la muerte de Mariano, está revelando que los ranqueles ya no están negociando, prácticamente están teniendo que rendirse incondicionalmente. En ese momento cae Lebucó, a manos del coronel Eduardo Racedo, que en sus ratos libres además era coleccionista de cráneos, que los vendía al mejor postor, en general para Alemania. Se sabe que en un momento en que Racedo pasaba con las tropas sobre territorio ranquel, en la zona de Lebucó, desenterraron el cadáver de Mariano Rosas. Es una de las grandes fojas de servicio del coronel Racedo, uno de sus grandes méritos. El coronel Racedo mandó un día, por distraerse sin duda, a sacar de Lebucó la correspondencia de Epumer y el esqueleto de Mariano Rosas. La tumba de Mariano estaba en el monte, las osamentas de 5 caballos y una lanza clavada verticalmente en el suelo indicaban el lugar del sepulcro. Una cautiva, mujer de Epumer, sirvió de vaqueano para encontrarlo. Se cavó como 1 metro al pie de la lanza y se dio con el cadáver del cacique. Con la cabeza al oriente y los pies al occidente, yacía el viejo ranquelino con el cuerpo envuelto en 7 mantas y la frente en 7 pañuelos, puestos cada pañuelo y cada manta por manos de una de sus 7 mujeres. La cabeza reposaba en el recado, con cabezadas y un estribo de plata. A lo largo del cuerpo tenía su espada, de vaina de suela muy deteriorada, y cerca del hombro una damajuana llena de agua. Cuando se descubrió el cadáver, se vio que estaba completo y perfectamente momificado. La piel negra, pegada a los huesos, desde la cabeza hasta los pies,
Formaban las regiones torácica y abdominal un verdadero tambor. Tenía todo su cabello y los pocos pelos que en vida tuvo en la barba. Las cuencas vacías de los ojos estaban cubiertas por la piel de los párpados, que ostentaban aún sus pestañas. Las uñas muy crecidas. El cráneo presentaba a la primera inspección los rasgos característicos de su raza: faz ancha, pómulos abultados, región occipital deprimida. La estatura era menos que mediana, pero el pie pequeñísimo. Estos restos, por su procedencia, por el tipo que ofrecían y por el estado en que se encontraban, eran más que interesantes. Constituían una verdadera preciosidad. Por supuesto que te hablo desde el punto de vista científico y no bajo del punto de vista estético. ¿A qué puede atribuirse el estado de momia en que se encontraba el cadáver? Ese estado era debido pura y simplemente a las calidades silícicas del suelo en que había sido enterrado. Yo no sé si el oficial encargado de exhumarlo pensó en llevarlo entero, pero sé que carecía absolutamente de los medios de transporte necesarios. El caso es que la momia fue descuartizada y metida en una bolsa, y así llegó al campamento de Le-Boucau. Había olvidado decirte que no arrojaba mal olor alguno. En la profanación de la tumba de Mariano Rosas, Estanislao Ceballos tuvo un papel fundamental. Estanislao es un dandy. Él, cuando está en la ciudad, siempre usa un clavel rojo en el ojal, pero cuando va a terreno usa ropa de fajina como si él fuera una especie de oficial. Él no es militar, él es abogado, él es diplomático, pero él está como agregado al Estado Mayor. El Estado Mayor lo considera un oficial, como si fuera uno de ellos. Él presume de valiente, pero cuando va a territorio va detrás del ejército que va barriendo y limpiando toldos. Y él va a presenciar un holocausto que lo describe de una forma notable, ¿no? Porque hay que reconocer que escribía bien. Mientras servía el puchero de yegua, resolví incursionar a los médanos en busca de las sepulturas araucanas. Los muertos fueron activamente perseguidos en sus tumbas de arena. Este discurso de la permanente extinción está presente no solamente a fines del siglo XIX, sino a lo largo de todo el siglo XX. Y es una especie de anuncio y hasta de expresión de deseo por parte de las élites argentinas de que esta gente finalmente desaparezca del mapa en tanto indígena. Hay un caso donde tenemos la fotografía donde están los 3 cráneos, se ve el barril que está lleno de cráneos, dice E.S. Ceballos, Estanislao Severo Ceballos. Él a todo le ponía su nombre. Entonces incluso hay un teniente que le recrimina, porque los soldados sienten que hay presencias que los están mirando, presencias fantasmales que los están mirando, y Ceballos, en el libro Viaje al país de los araucanos, desliza mis estúpidos y supersticiosos soldados. O cuando él de pronto ve a un indígena vivo, pero él le mira en forma ostensiblemente no la cara, él lo que mira es el cráneo que está debajo de la musculatura, y él lo describe. En ese contexto, la ciencia jugaba el papel de registrar a estos grupos que estaban a punto de extinguirse. Lo que se pretendía era deshacer las tribus, desarmar los grupos, separar los hijos de los padres, que no se reconocieran los liderazgos previos, es decir, prácticas genocidas. Tiempo después va a ser una figura descollante durante 50 años de la vida argentina. El nacionalismo extremo de Ceballos lo va a llevar a ser uno de los líderes de la Liga Patriótica Argentina, un organismo siniestrísimo, pero es una persona completa para la élite. Y por eso su muerte va a ser duelo nacional. Realmente hay 9 días de duelo nacional cuando muere Ceballos, que está enterrado, obviamente, en la Recoleta, donde está todo el patriciado. Y unos años después, el cráneo fue entregado a Francisco Moreno, director por entonces del Museo de la Plata. En ese lugar, el cráneo permaneció durante varios años hasta que se inició el pedido de restitución de los restos
por parte de las comunidades y sus descendientes directos. Damos comienzo a la ceremonia de restitución de los restos del lonco Panquitrus Nger. Los restos mortales del gran jefe general de los ranqueles, Panquitrus, dejan de ser un rótulo, un número de una colección antropológica y adquieren plenamente su condición humana. Este es el enterratorio del cacique Panquitrus Nger, zorro cazador de leones, o más conocido por la historia como el cacique Mariano Rosas. Como se puede observar, el monumento es una pirámide que tiene 4 caras orientadas según los puntos cardinales. Al este se puede observar la dinastía de los zorros, hacia el norte la dinastía de Carripilún o Oreja Verde, hacia el sur el linaje de los tigres y hacia el oeste el linaje de los patos que representan a Pichungualá. También la pirámide nos representa un camino hacia la luz, porque cuando una persona muere en realidad está dejando el cuerpo, pero el espíritu asciende. Conversando un día con Mariano Rosas, yo hablé así. Hermano, los cristianos han hecho hasta ahora lo que han podido y harán en adelante cuanto puedan por los indios. Su contestación fue con visible expresión de ironía. Hermano, cuando los cristianos han podido nos han muerto. Y si mañana pueden matarnos a todos, nos matarán. Nos han enseñado a usar ponchos finos, a tomar mate, a fumar, a comer azúcar, a beber vino, a usar bota fuerte, pero no nos han enseñado ni a trabajar ni nos han hecho conocer a su Dios. Y entonces, hermano, ¿qué servicio les debemos? De una manera muy especial, Estanislao Ceballos afirma que hubo un cacique bastante audaz para erigir una república de Andorra en medio de los grandes soberanos. Hubo un indio de la plebe que, creyéndose con todo aliento de los hombres de gobierno, negó obediencia a Mariano Rosas y a Calfucurá, fundando su propia tribu y una nueva dinastía. No traía títulos hereditarios, ni el acatamiento de las grandes tribus, pero venía, como los caballeros andantes, a conquistar títulos y vasallos con prodigios de valor. Y como si su desobediencia a los grandes potentados de la Pampa no fuera bastante alarde de rara audacia, clavó sus toldos entre Leucó y Salinas Grandes, cual si provocara las iras de ambos soberanos. Ese indio se llamaba Vicente Pincén. Los cristianos lo llamaron Vicente Pincén, pero su nombre era Catrenao, tigre cortado. Mari Pulamé, Mari Peñí, Incheo el Mego y Talón Colonco, Totoque Trenquelauqué, Torrizo Salvador Cejas Pincén. Nosotros descendemos de Rosa Pincén, ¿no? La hija del cacique Pincén. Y después tengo a mi mamá, ¿no? Que se llama Marcelina Pincén. Pero la bisabuela, la mujer del cacique, la Itú, falleció en Trenquelauquén en 1917, de 134 años de edad. Está registrado en el libro del Registro Civil de Trenquelauquén como Paula Rinque. Entonces quedó asentado en los libros del cementerio como Laitú, de aproximadamente 120 años. Entonces yo le pregunto a mi madre, digo, mamá,
El abuelo tenía 120 años, no, dice, tenía 134 años. Nada más que los blancos le ponen menos edades, bueno, pueden creer que nosotros vivamos tantos años. Cuando me enteré que tenía el apellido Pincén, mi mamá especialmente me enseñó a estar orgulloso de eso, pero la mayoría de los descendientes no coincidíamos respecto del nombre. Al principio todo el mundo decía que significaba abuelo cariñoso. Después descubrimos que era una cualidad de él ser abuelo cariñoso, pero no es esa palabra. Pin es el que habla y Tren lo sagrado, el que habla lo sagrado. Pincén en realidad sería Ñem Pin, y el Ñem Pin era un sacerdote, un responsable de las tradiciones, de las ceremonias. El cacique nació en Carué. La historia que tenemos nosotros es que nació en Carué. Amigo, también le haré saber que no soy nacido en las cordilleras. Soy porteño como usted y soy nacido en Carué. Hay otra versión, porque se presume que fue engendrado en Renca. Pincén habría sido un niño de unos 3 años de edad aproximadamente que transitaba las calles de Renca junto con su madre, y en ese momento un malón que llega al lugar lo cautiva y lo lleva a las tolderías de Carué, donde luego se cría como un indio más. Tenía sangre huarpe. Sí nos parece mucho más familiar que él haya surgido en el sur de la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen que era tehuelche, por eso era flaco y alto. ¿Viste que los mapuches son peticitos y gorditos? Más que nada porque, por ejemplo, mis tías abuelas decían que éramos tehuelches, de la zona de Sierra de la Ventana, que era nuestro lugar original cuando Pincén era jovencito todavía, principio de 1800, y decían que el cacique andaba por ahí seguido, se iba a curar la rodilla, que tenía él una enfermedad, y ahí iba Pincén, y ahí fue Pichi Pincén y Nahuel Payún. Estaba muy viva la figura del cacique Pincén en esa región. Nos pasó algo parecido en Sandungaray, donde algunos viejitos de Sandungaray nos decían que cuando ellos eran chicos, las maestras les decían que Pincén andaba por esa zona también. O sea que, si bien el cacique Pincén tuvo que irse a vivir al norte de La Pampa, nunca dejó de recorrer lugares como esos. La montaña sagrada para nosotros es Curamalal y Sierra de la Ventana, un lugar donde comúnmente les dicen salamancas, que desde el cristianismo las asocian a las cuevas del diablo, algo por el estilo. En el caso nuestro son renú, son lugares donde uno va a buscar talentos. Era bilingüe, ¿no? Por eso le decían que era indio ladino, porque hablaba los dos idiomas, hablaba correctamente el español y hablaba correctamente el mapudungun. Luego hace pareja con Yaitupán Rinqué, hija del cacique Rinqué, en tierras ranqueles. Se cría como un ranquel más, se instruye como guerrero y él, siendo muy joven, decide formar su propia tribu con 24 guerreros, 24 amigos que decidieron acompañarlo. De esa manera, Pincén se forma un ejército de primera élite. El caballo y él eran una sola misma persona. Prácticamente se transmitía el pensamiento con el animal. No precisaba gritarle, ni pegarle, ni nada. No había riendas, lo manejaban con los talones nomás. Dicen los partes militares que lograba que sus guerreros llegaran hasta los piquetes de los soldados con los pechos baleados y con un hálito de vida suficiente como para intentar ultimar al soldado que le estaba tirando. Entonces los demás lo seguían y venía y le decía, hermano Pincén, yo quiero ser el primero a morir por vos. En el año 1875 Pincén logra equiparar a los grandes cacicazgos con 1.500 a 2.000 lanzas a su mando. Le llega un poco tarde, el poderío ya tenía cerca de 70 años, pero así todo montaba a caballo, así todo lideraba. Tuvieron muchísimas derrotas a manos de nuestra comunidad. Mi tatarabuelo fue el que más oficiales del ejército mató. ¿Cómo es que podía este hombre, sin nada más que una lanza y una boleadora,
poder pasar a degüellos a comandante con su tropa completa, sin armas, con lanza y boleadora, no podía luchar contra el Remito. El primero en estrenar el Remito en la conquista del desierto es en Trenquelauquén, Villegas contra Pincén. Villegas era un estudioso de las culturas araucanas, se abocaba siempre a conocer al oponente. Esto lo hizo distinto. El apodo de Toro Villegas se lo pone Pincén. Es sabido que muere a los 43 años de edad con 50 heridas de arma blanca en el cuerpo, muchas de ellas conseguidas en la Guerra del Paraguay y en los sucesivos enfrentamientos que tuvo, una vida desgastada que lo llevó a morir prácticamente muy joven y parecía un anciano. Él dijo que Pincén era un cobarde y que solamente sabía hacer guerra de guerrilla, que nunca se iba a enfrentar a ellos cara a cara, y lo desafió a que fuera a pelear. Y fue lo que Pincén hizo. El propio coronel Villegas estuvo a punto de perder la vida en una emboscada que se le hizo en cercanías de Fortino La Barría. Entonces ya estaban a punto de matarlo a Villegas y dice Pincén, no maten al Huinca, no maten al Huinca. Lo voy a enviar, dice, como correo a Buenos Aires, que le diga a su jefe de Buenos Aires que el Remington no sirve para mí. 17 lanzazos entre sus ropas y el cuerpo que motivó a que el ministro de Guerra le hiciera una reprimenda a Villegas. Alguien comentó por ahí que todos los agujeros de lanza eran en la espalda, pero el aprendizaje en realidad era para Villegas, para que no hablara de más. Y no lo mató. Realmente fue un gran error, ¿no? Yo creo que fue un acto de perdón de Pincén hacia Villegas, porque en algún lado lo apreciaba. Y por ahí entendía de que Villegas era importante a pesar de ser un enemigo. Pincén sabía que lo iban a ir a buscar, y en algún momento Villegas le manda un emisario al cacique diciéndole que se entregue prisionero, que tiene orden de ir a buscarlo. No deje de invadir a Pincén, esa es la orden que Roca le dio a Villegas. Y Villegas fue. Según se dice en Malalcó, un lugar hermoso donde estaba viviendo el cacique, vienen llegando los soldados, el cacique viendo que podían capturar a toda su familia, sale al encuentro para salvar su familia. Es posible pensar de que incluso se hubiera dado la orden de hacer estrictamente lo necesario, llevarlo con vida al cacique, y eso fue lo que se cumplió. La captura de Pincén resultó legendaria. No se podía hablar de que la campaña al desierto había concluido si Pincén no estaba cautivo. Él pone en riesgo su vida, lleva a un chico. Carga en el anca al nieto más pequeño que tenía en ese momento, Nicasio. Y cuando la partida militar le cerró el camino, Pincén dejó el caballo, tomó al niño de la mano y se ocultó en el monte. Mujeres y chicos salen a pelear con el ejército para salvar al cacique y que pueda escapar. Si uno evalúa la cantidad de muertos, indios, creo que no pasan de 6. El soldado Pita traía un perro negro, que en definitiva delató al cacique. Cuidado que puede ser un tigre. Las tropas piensan que se trataba de un puma en la cueva. Entonces se disponen a tirar. ¿Y este viejo quién es? ¡Es el cacique! ¡Es Pincén! Levanta los brazos y dice, no tiren, no tiren. Todos ellos se entregaban cuando sus familias caían prisioneras. En ese momento, las mujeres se empezaron a destrenzar los cabellos, arrojaban las pulseras, lloraban. No podían entender por qué Pincén estaba preso. Que Pincén dice, bueno, a toda persona llega su tiempo. Y el tiempo de él había llegado.
Y así se lo vio entrar por las calles de Trenquelauquen hasta la comandancia, donde se dice que mantuvo una entrevista con Villegas, los dos a solas. Si me matan, dice, que se salve mi familia. No te vamos a matar, Pincén. Te vamos a llevar a hablar con los jefes allá en Buenos Aires. ¿Quiénes están en Buenos Aires? Estanislao Ceballos y Francisco Moreno, y le piden a Julio Roca, por favor, déjanos fotografiar el espécimen. Y lo llevan ahí a Retiro, ¿no? Y de ahí lo llevan a sacarle una foto, ¿va? En algún momento le preguntó un periodista, ¿qué piensa que va a pasar a donde usted va, a donde lo llevan? Y él le contesta, Pincén, ir a sufrir y rabia. Cuando Pincén es capturado, en un momento pasa por el estudio fotográfico de un señor que se llama Pozo. Habían convocado a la prensa, había periodistas del diario La Nación, del diario La Pampa. Entonces Pozo utilizó un telón de fondo y colocó unos fardos, donde hizo sentar al cacique y alrededor de él a miembros de su tribu. Son caras que están muy tristes y medio asustados también, porque se pensaba que la cámara, ¿no?, le robaba el espíritu de las personas, ¿no? Dicen, me van a matar. Miren los ojos de la gente nuestra. Era el fin del mundo, era la desaparición de todo. La tristeza de nuestra gente en esas fotos era infinita. Y nosotros por lo menos tenemos como hábito volver a esas fotos, porque no queremos olvidar esa mirada, ese dolor. Es una foto piramidal, están los hijos como inclinándose hacia Pincén. Dicen que en un momento él se abraza con su familia cuando le están por sacar la foto, porque tenía miedo que lo fusilaran y quería despedirse de su familia. Y después está la típica foto que yo vi en muchas casas de Ranqueles, donde estaba Pincén sentado. Roca necesitaba mostrar en Buenos Aires un indio de real valía. Tenía que mostrar la figurita, y la figurita era Pincén. Pincén en ese momento se lo ve flaco, desgastado. Cuando se revela esa foto, ellos dicen, no, esto no puede ser un cacique que tenía en jaque a divisiones del ejército. Parece un viejo vencido. Entonces, ¿qué hacen estos dos, Moreno y Ceballos? Le sacan la blusa a Pincén, le cuelgan una boleadora y traen una lanza del Museo de Moreno. Se convence que esa lanza había sido de Tapayú y accede a fotografiarse con esa advertencia, que lo pongan como cuando entra en la pelea. Y Ceballos dice, ahora sí da el physique du rôle sauvage, ahora sí parece un salvaje, con el torso desnudo, la lanza y las boleadoras. Inclusive Pincén dice, estas boleadoras no sirven, y le dicen, ponételas, es para la foto. Pincén había comprendido que esa fotografía era una placa que a futuro lo podía mostrar como era él en ese momento. Es una vergüenza, lo disfrazan de salvaje. Esta gente hizo cosas terribles, esta gente no merece tener esos pedestales, esta gente merece prontuarios. ¿Qué es lo que hace Roca? Roca no mata a los indios en el terreno. Roca los trae a Buenos Aires porque necesita mostrar poder. Todos esos indios son arreados a los puertos de embarque en Carmen de Patagones, Viedma y Bahía Blanca, y son traídos en un viaje de espanto. Imaginen ese viaje, 8 días, 8 noches, las diarreas, los vómitos, y los bajan en la Vuelta de Rocha, en La Boca, reutilizando el mismo lugar donde bajaban los esclavos negros en la época de la colonia. El Consejo para la Conversión de Indios entrega a quienes lo soliciten básicamente niños, son niños, en general niñas. Las mujeres como sirvientas, las chicas jóvenes prostituidas, los nenes chiquititos como mi bisabuelo y sus hermanos, llevados como mano esclava, por ejemplo con el coronel Eduardo Racedo a Paraná. Nos aculturamos, perdimos nuestros valores, nos convertimos en alcohólicos, promiscuos, violentos.
sentimos vergüenza de ser nosotros mismos, nos perdimos como gente, como pueblo, y nos costó muchísimo volver. 4 generaciones tardamos en volver y en reencontrarnos con nuestros valores, con nuestros conocimientos. Después de que Buenos Aires ve ese triunfo de Roca corporizado en los miles de prisioneros que traen en los barcos indieros, el remanente es reembarcado en lanchones y mandado a Martín García. Ahora, en Martín García ya pueden morir. ¿Cómo mueren básicamente? Hacinan enfermos de viruela con los sanos. La mortandad de los sujetos en la isla es tremenda. Incluso tenía su propio horno crematorio. Pinzén va a permanecer varios años ahí en el lugar, hasta que en el año 1882 le solicita la libertad al coronel Villegas. Pinzén, junto con Epumer, el hermano de Mariano Rosas, un día los llevan a uno de los lanchones y les dicen que los van a liberar. ¿Por qué los van a liberar? Porque a uno lo van a mandar a la estancia El Dorado de la familia Roca, porque todos tenían indiecitos. Pero nadie de la élite tenía un cacique vencido que le cebe mate. Entonces imagínense en el placer de esta gente decirle: a ver, Epumer, sírvale un mate acá al caballero. Y viene Epumer y le sirve el mate. O viene Pinzén y le sirve el mate. En los primeros días de 1883, Pinzén queda en libertad, sale de la isla acompañado por el capitán Pablo Vargas y se lo ve en la zona de los Toldos, al norte, donde se radica junto al capitán Pablo Vargas, en el Bajo Hondo, en Bedia. Se supone que le habían dado en una oportunidad permiso para ir a juntar maíz o eso. Juntando maíz en las chacras de San Emilio, más en la zona cercana a los Toldos, donde estaba su esposa. Sabemos que fue preso de nuevo porque en un momento hubo una matanza de un estanciero. Por culpa de esa matanza, Pinzén es traído nuevamente a Martín García, ¿no? Jean Camil preso con él en la isla, pasa el tiempo, entonces Pinzén decide fugarse de la isla, junto con Jean Camil y otros indios. Logran la ayuda de un marinero de origen indio que les facilita la preparación del bote. En horas de la noche se suben a él y empiezan a remar hacia el Uruguay. Y desembarcan en la costa de Carmelo, donde ya tenían la noticia las tropas y estaban esperando, el gobierno estaba esperando con tropas para capturarlos. Y no lo dejaron salir más, ¿se dan cuenta? Y quedó en la isla Martín García. Por lo menos no existe para nosotros registro de que haya muerto Martín García, ni una tumba que marque ese lugar. Es muy posible que lo hayan muerto, dice. Lo han envenenado, como se acostumbraba a los prisioneros. Una nieta de él, Martina Pinzén, en la revista 7 Días, hace muchos años, decía de que lo habían visto pasar una noche al cacique y que desapareció y que nunca más se lo encontró. Y a partir de ahí está el mito, ¿no? De dónde fue Pinzén. Yo tengo fe que lo vamos a encontrar. Lo vamos a buscar, que si lo estamos buscando. A mí me pondría muy incómodo, y creo que a toda nuestra comunidad, la posibilidad de que encuentren el cuerpo. Hay mucha gente que se ha metido en el medio y que también nos confunde. ¿Viste? No quieren hacer creer una cosa o por otra. Yo recuerdo que la posible aparición del cuerpo de Pinzén en un cementerio donde había enterrado un tal Vicente Catronao enloqueció a los especialistas en Pinzén. Porque si yo encuentro un pelo del cacique, ¿no? Con un solo pelo puedo saber cómo murió. Hay múltiples lugares donde Pinzén podía estar enterrado. Pero está claro que
sabiendo el tema de los saqueadores, acuérdense del Perito Moreno, creo que Estanislao Ceballos, que los coleccionistas de cráneos, que removían tumbas, todos estos huaqueros importantes, digamos, no querría que su tumba sea removida porque su viaje iba a ser interrumpido. Y eso es un hecho negativo en nuestra cultura. Esta gente de Bordenave que yo conozco, los alemanes del Volga, ellos me dijeron, está enterrado en la laguna. Abrieron la laguna, lo enterraron y ahí lo pusieron. Otros me dicen, están en los campos, en Deró, en otros lugares. No se sabe, no está en ningún museo, no está en ningún cementerio. Fue un desaparecido. Me hace acordar también aquel que dijo, ¿no? No están vivos, no están muertos, están desaparecidos. Para mí es el primer desaparecido, ¿no?, de la República Argentina, de acuerdo a la Constitución Nacional de 1853. Tal es así que en algún momento, cuando lo detienen por segunda vez, un periodista se le acerca y le pregunta qué es lo que sentía en ese momento, y él le contesta, para vivir preso vale más morir peleando. Usa uniforme huinca, él no es cristiano, no puede ser, no debe ser, lo dijo Pince en Chancamil también, Chancamil, estaba con Chancamil. Estamos muy tranquilos con esta posibilidad de que él se perdió y lo enterraron de la manera que tenían que enterrarlo, como él quiso, y que inició su viaje. Y así está bien, el equilibrio no se rompe, que creemos que es lo correcto. Y después dice, pobre Namuncurá, sin su tobiano, cambió la boleadora por guante blanco, no puede ser, no debe ser, lo dijo Pince en Chancamil también. O sea que andaban juntos ahí, ¿viste? En la isla.